vamos a hacer lo que quedó, que no hemos hecho nada, ni ambos quedaron finales, que es la regulación del equilibrio ácido básico. Una pregunta, ¿ustedes han llevado respiratorio? Entonces ya tienen esto, una base, ya tienen. Entonces, en cuanto al pH, ya, correcto. Vamos a presentar. Entonces, a ver si vemos la otra parte. Vamos a ver primero. Entonces, esto que nos faltó, que podría ser la inicial, que de todas maneras, si a ustedes comenzamos con esto, ya, ¿no? Del medio interno, y empatamos con la otra parte final, que es en la parte B. ¿Se está viendo? Ya, ok, ya. Ya, entonces, bueno, lo que nos faltaba es, sobre todo, enfatizar cuál es el papel del riñón en la regulación del equilibrio ácido básico, vale decir, de mantener el pH. De todas maneras, cuando hablábamos de medio interno, dijimos de que el medio interno fundamentalmente era mantener, ¿qué cosa? Mantener el agua, cuando hablábamos mantener los electrolitos de los cuales hablábamos, mantener la osmolaridad, que también hablamos, y no hablamos nada del pH. Al día siguiente ingresamos a la siguiente clase a lo que es renal, y también se nos quedó al final lo que es la parte de la participación del riñón en el equilibrio. Entonces comencemos, de todas maneras, con que ustedes ya tienen el conocimiento de lo que es el papel del pulmón en el mantenimiento del equilibrio ácido básico. Creo que será fácil comprender. Y bueno, será un repasito la primera parte. Entonces, en primer lugar, que el importante mantener entre las variables que tenemos que mantener en el organismo es el pH del medio interno. Y como ya sabrán, pues el pH normal en los líquidos corporales, vale decir, en la sangre, en el extracelular, es de 7.4, más menos 0.04, o sea que es bien ajustado, ¿no? O sea, el valor normal es así, 7.4 más 0.04 o menos 0.04, está dentro de lo que es valor normal, ¿no? Por encima de, si encontramos un pH por encima de este valor, entonces en sangre sobre todo, entonces decimos que hay una alcalemia que pudiera llevarnos a, si los valores suben, a un estado de alcalosis, que significa una serie de características, de síntomas que dan la persona, que puede llevar inclusive hasta la muerte, ¿no? Igualmente también se está por debajo el pH, por debajo de estos valores. Entonces, si podemos en sangre, tenemos una acidemia que nos llevaría, si los valores continúan bajando, hacia un estado de acidosis, que es son cuadros específicos con varios síntomas que dan y que pudieran llegar llevan a la muerte, ¿no? Por diferentes enfermedades se altera el pH y entonces podemos estar en una situación de esas, ¿no? Ahora decimos el pH tiene ese valor. Entonces, ¿de qué depende el pH? Ustedes saben, el pH depende de la concentración de iones hidrógeno. Entonces, quiere decir que para mantener ese pH normal de 7.4, necesitamos también que esta concentración de iones hidrógeno no cambie. Entonces, mientras no cambia, ¿y cuál es la concentración normal para mantener ese pH de 7.40 nanomoles? Entonces, siempre debe estar en esa concentración para que ese pH no cambie. Si por ejemplo en el organismo se incrementa, digamos, por alguna razón, puede ser por reacciones bioquímicas que se produzcan dentro de nuestro organismo o por el ingreso por los alimentos, se incrementa los iones hidrógeno, entonces ya no va a estar la concentración normal. Entonces, en este caso, pues sería más ácido, porque entonces bajaría el pH, ¿no? Pero también sabemos que si al contrario disminuye los iones hidrógeno, entonces estaríamos en un estado de alcalosis también, o los hay
y también cambiaría. Entonces, tiene que mantenerse la constancia de esto para mantener este pH. Ahora, como hemos hablado de reacciones bioquímicas, de reacciones que llegan por los alimentos, situaciones de los alimentos que ingresan del exterior, en fin. Entonces vemos que efectivamente, ¿no? Si el organismo está propenso a sufrir estos cambios en la concentración de iones hidrógeno. Entonces estaría propenso a que el pH cambie y el pH debe mantenerse constante. Ya sabemos, hemos visto, si no, se produce una acidosis o una alcalosis. Entonces, hay diferentes mecanismos mediante el cual el organismo va a tratar de mantenerlo constante. O sea, a pesar de que puedan aumentar o pueda disminuir esa concentración de iones de hidrógeno, van a tratar de mantenerlo constante en lo posible, ¿no? Como hemos visto, los mecanismos de regulación del medio interno, ¿no? Siempre hay algo que mantiene constante en lo posible. Cuando ya no lo puede regular, entonces ya se establece una determinada patología. En este caso se daría ya sea una acidosis o una alcalosis. Entonces, dentro de quiénes son, o sea, el mantener constante el pH en los líquidos corporales, va a decir en la sangre, depende no solamente de un solo aspecto, un órganos, ¿no? Va a depender del trabajo conjunto de tres elementos. Uno de ellos es el sistema buffer, otro es la función del pulmón, que ya la han visto, y la otra es la función del riñón. Entonces, mantienen el pH. ¿Quiénes están comprometidos en mantener ese pH normal? O sea, vale decir, en mantener la concentración de iones hidrógeno la misma para dar un pH normal, es sistema buffer, así en ese orden, pulmón y riñones. Y en ese orden trabaja. Cuando hay un desarreglo, lo primero que va a tratar de arreglarlo es el buffer. Luego el pulmón, y una respuesta mucho más tardía, pero más, como dice rotunda, es el riñón. Entonces, así, entonces por eso, ustedes ya han visto, si han visto ya el pulmón, han visto ya la parte del sistema buffer, el pulmón, entonces vamos a ver, en este caso, riñón. Sin embargo, repasemos todo, ¿no? Entonces, ya, ¿qué es el sistema buffer? Ustedes saben que un sistema buffer es un sistema que está compuesto por un ácido y una base débil. ¿Qué significa un ácido y una base débil? Que tienen su constante de disociación baja. Y por lo tanto, cuando se encuentran estas sustancias en una solución, no desprenden iones hidrógeno, sino que los iones hidrógenos los tienen unidos en su composición química. Entonces, este ácido y esta base hacen que los iones hidrógeno estén unidos en su composición y no los dejen libres. ¿Y por qué es importante que no los dejen libres? Porque omití quizás decir antes, cuando omití decir, cuando les decía, pH depende de la concentración de iones hidrógeno. Pero, ojo, la concentración de iones hidrógeno libres. Eso es importante recordar. O sea, yo puedo tener en una solución ingresar iones hidrógeno y si van a estar libres, me van a variar el pH. Pero si esos iones hidrógeno que yo ingreso se unen a un compuesto y ya no están libres, puede aumentar esa concentración, pero va a estar unido y no está libre, no me varía el pH. Entonces, esa es la condición. El pH depende de la concentración de iones hidrógeno, pero libres. Puede haber más, puede que yo ingrese más cantidad, pero si esos son atrapados por compuestos y no están libres, no me varían el pH. Entonces, y ahí viene que la primera forma de bloquear, de evitar que el pH que cambie, es el sistema buffer.
porque el sistema buffer está compuesto, por, como les decía, de un ácido y una base débil, que quiere decir que casi no se disocia. Entonces, cuando ingresa iones hidrógeno, va a atrapar a ese ion hidrógeno y lo va a formar parte de su composición química, ya sea como se ha aumentando, por ejemplo, el ácido débil. Y entonces, ¿qué sucede? No está libre y entonces no varía el pH. Entonces, ¿qué es lo que ha hecho el sistema buffer? Como su nombre lo dice, un sistema buffer va atamponeado. O sea, un buffer es algo que en ese momento rápido actúa para evitar que se produzca un desarreglo de pH. Los atrapa y ahí, puede estar ahí, pero está atrapadito ahí y no lo libera para que no varíe el pH. Eso es el primer mecanismo de regulación del pH. Entonces, por eso, ¿dónde va a estar el sistema buffer? Está en el plasma. Entonces, ¿dónde lo primero se va a elevar, se podía, pues, ese desarreglo? En el plasma. Entonces, ellos inmediatamente acuden y lo cogen, ¿no? Y lo amortiguan, por eso su labor del sistema buffer es amortiguar, ¿no? Amortiguar, o sea, coger y evitar que, poniéndolo en su composición, evitar que, perdón, ocurra un desarreglo. Entonces, ese es el primero, esa estructura. Ahora, ¿cuáles son los sistemas buffer que existen en el organismo que van a actuar como esos, como tampones o amortiguadores inmediatos cuando se produce una elevación de iones hidrógeno, ¿no? O al contrario, o de OHs, los que usted ya conoce. El sistema buffer, bicarbonato, el sistema buffer, fosfato, las proteínas que actúan como sistema buffer y una proteína muy especial que es la hemoglobina. ¿Dónde actúan estos sistemas buffers? Donde más hay ese componente. Entonces tenemos ahí, por ejemplo, ¿qué es lo que hay más en el plasma? Si recuerdan ustedes cuando hablábamos de los electrolitos, y ahí tienen en sus láminas los principales electrolitos que existen en el medio interno, o sea, en el plasma prácticamente. ¿Qué es lo que hay ahí? Lo que más ahí es el buffer, es el fosfato, perdón, el bicarbonato, ¿no? Y poco fosfato. Y yo les decía en aquella oportunidad, esto es lo que hay más, ese sistema es el bicarbonato. Por eso es que el bicarbonato es el sistema buffer que regula el medio interno o los líquidos corporales, o vale decir el plasma. Entonces, regula donde hay más. Entonces ahí, lo que hay es sistema bicarbonato. Entonces, en el plasma o en los líquidos corporales, vale decir, o sea, en el extracelular, lo que manda ahí, lo que está tratando de amortiguar si hay un desarreglo de iones hidrógeno, es el sistema bicarbonato. Ahora, ¿quién regula el pH de la célula, del interior de la célula? Hay más fosfato. Por lo tanto, el sistema fosfato regula el pH dentro de la célula. Y también las proteínas pueden también colaborar también sobre todo en el plasma, ¿no? También y dentro de la célula, que hay más. ¿Quién regula principalmente entonces de esa proteína la hemoglobina? ¿Quién tiene hemoglobina? Los glóbulos rojos. Entonces, en el interior, son los glóbulos rojos que mantienen, rápido actúan. El primer es la hemoglobina. Entonces, quedamos en que el primero que va a atrapar a los iones hidrógeno es el sistema buffer, dependiendo. O sea, en el extracelular el bicarbonato, en el intracelular el fosfato, si es un glóbulo rojo la hemoglobina, dependiendo de lo que hay. Entonces, capta esos iones hidrógeno y evita que estén libres y por lo tanto varíen el pH. Entonces, como el pH depende de estos, prácticamente de que estén libres, y el que estén libres depende del sistema buffer, entonces hay una ecuación que ya debe ser por ustedes conocida, la ecuación de Henderson-Hasselbalch, que relaciona el pH con la concentración del sistema buffer que lo controla. Es decir, y este pH, la fórmula es igual a pK, y que es pK es una constante, es un valor constante, eso es decir, un valor que no varía,
que lo tiene cada sistema buffer, más el logaritmo de la concentración de la base sobre la concentración del ácido de ese sistema buffer. Entonces, esa es una fórmula general. Si yo estoy trabajando en el plasma, o sea, en los líquidos extracelulares, y hemos dicho que es el sistema buffer, ese sistema bicarbonato el que regula, porque hay más, entonces tendré que considerar que la base, como el bicarbonato de sodio, y el ácido carbónico, que son los dos base y ácido débiles que forman ese sistema. Pero si yo estuviera analizando el interior de la célula, entonces tendría que considerar que en esta ecuación el fosfato, ¿no? Entonces, acá sería el fosfato de sodio y el ácido fosfórico, entonces sería esto, ¿no? Y si es en una proteína, pues la proteína base, la proteína acidificada. Y por ejemplo, en el caso de hemoglobina. Entonces, depende. Entonces, esta fórmula es una fórmula general. Pues, ya, es una fórmula general para aplicar a cualquier sistema buffer. Como estamos estudiando, en este caso el extracelular, entonces vamos a poner el pH 7.4, entonces depende, reemplazando los valores. El pK hemos dicho que es un valor estable. Entonces el pK del sistema bicarbonato es 6.1. Si nosotros trabajamos con fosfato, que en el interior de la célula es otro pK, que es 6.4, si no me equivoco. Entonces ahí, o sea, un poquito más alto. Ahora, si nos dijeran, por ejemplo, es lo mismo trabajar con uno, ¿cuál es más eficiente? El más eficiente es aquel que el pK es más cercano al pH, que lo gobierna. Entonces, si nosotros consideramos el fosfato tiene 6.4, sería el más eficiente, porque lo hay. Pero si no hay casi fosfato en el extracelular, entonces tiene que echar mano al sistema bicarbonato, que es el que va a trabajar, ¿no? Ahí, entonces tenemos 6.1, y aquí reemplazamos cuál es la concentración normal del bicarbonato en el medio interno. Lo tienen en su cuadrito de los electrolitos, se lo revisan. Dijimos que está entre 24 y 27 miliequivalentes. Entonces vamos a poner 27 miliequivalentes por litro. ¿Y cuál es? Y esto representa el ácido carbónico. Este es el bicarbonato de sodio y el ácido carbónico. ¿Y cuál es la concentración normal del ácido carbónico? La concentración normal del ácido carbónico es 1.34 miliequivalentes por litro. Entonces ahí tenemos 1. Entonces, cuando hacemos dividimos 27 sobre 1.34, que esta división nos sale 20, entonces logaritmo de 20 más esta que va a ser siempre lo mismo, 6.1, nos da este valor normal de 7.4. Ahora, ¿qué podría cambiar? Podría cambiar la concentración del ácido y la concentración, perdón, de la base o del ácido. Y daría otro número que entonces nos alejaría de 7.4, y entonces ya ahí había ya un estado, una alteración del pH, ¿no? Estaríamos acidosos o alcalosos. Bueno, y en esa misma condición, qué sería para que esto sea siempre normal? 7.4. Esto no, porque esto es una constante. Entonces significa que siempre la relación tendría que ser 20. Entonces, siempre que 27 sobre 1, siempre que el numerador sobre el denominador me dé 20, el logaritmo de 20 es una cantidad que sumada a me da 7.4. Entonces, ¿qué es lo que debería ser? Que esto sea 20. Porque si no hay la relación de 20, ya tenemos problemas con el pH. Ahora, un momento, estos son los valores normales de bicarbonato y de ácido carbónico. Pero puede ser que este valor se duplique y este valor se duplique, o este valor vaya a la mitad y este valor vaya a la mitad, y ya no serían valores normales. Sin embargo, la relación siempre puede ser 20. O sea, 20 podemos conseguirlo con estos valores normales
o 20 podemos conseguirlo con valores que no sean normales, pero siempre manteniendo esos dos valores, la relación de 20. Es decir, no puede ser que uno aumente y otro disminuya, me da otro valor. Uno aumente otro y otro se vaya por otro lado. Tiene que o aumentar o disminuir manteniendo la relación de 20. Entonces, ¿qué sucedería ahí? Tendríamos el pH normal, pero los valores del bicarbonato y del ácido carbónico no serían los normales, pero sí manteniendo la relación de 20 para mantener el pH. Es así como actúa un sistema buffer. O sea, cuando llega más o menos, puede alterar sus valores, pero manteniendo la relación de 20 para actuar para que siempre sea 7.4. Entonces, pensemos, le hacemos a dos personas su análisis de equilibrio ácido básico. ¿Qué vamos a medir? Medimos pH y en las dos personas me da 7.4, entonces está normal. Pero a las dos personas le medimos además cuánto de bicarbonato tiene y cuánto de ácido carbónico. Entonces resulta que en una, las dos estaban normal, ¿ah? Pero en un encuentro que tiene, efectivamente está alrededor de 27, no será 27, pero podrá ser 28, 25, o sea, por ahí, ¿no? Más o menos del 10%, ¿no? Para todo valor normal. Y también el ácido carbónico igual, ¿no? Va a estar y esto igual. Pero manteniendo, entonces esto significa, puede ser que es igual, entonces decimos es un pH normal, no hay problema, tiene su pH normal, pero en la otra persona puede ser que lo mantenga el pH, pero estos valores no son los normales, pueden estar aumentados o disminuidos, pero siempre en relación de 20. Entonces yo digo que ha habido algo que lo ha descompensado y el organismo ha trabajado para mantener la constancia, y digo que es un pH normal, pero compensado. Entonces, en la que tiene esto normal y esto normal es un pH normal. Y en la que tiene esto normal, pero esto alterado, pero con relación de 20, haciendo esa división de 20, entonces digo que es un pH normal, pero compensado. Entonces, hay dos situaciones, ¿no? En las cuales. Bueno, ahora, ¿cómo hace el sistema buffer para alterar esto y mantener el pH siempre igual? Entonces, quiere decir que este sistema buffer tiene dos maneras de actuar. Primero, cuando ingresa un ácido fuerte, que es un ácido fuerte, así como el ácido débil es aquel que casi no se disocia y que, por lo tanto, no libera iones hidrógeno. Un ácido fuerte es aquel que está en una solución totalmente disociado y deja iones hidrógeno libres. Por ejemplo, el ácido clorhídrico, ¿no? Si el ácido clorhídrico lo ponemos en una solución, va a estar en ion hidrógeno, ion cloro, y el ion hidrógeno me acidificaría el medio. Entonces, si aumenta el ácido clorhídrico, el hidrógeno es elevado. Si aumenta el ácido sulfúrico, inmediatamente también iones hidrógeno libres, porque son ácidos fuertes. Entonces, estos iones hidrógeno libres son los que van a ser atrapados por este sistema buffer. Si pusiéramos, y está ahí también un buffer, inmediatamente lo coge para tratar de que no cambie ese pH, ¿no? Entonces, esa va a ser una situación. También igual cuando se desprenden radicales OH, o sea que ingresamos un álcali fuerte, por ejemplo, hidróxido de sodio, radicales OH, entonces me va a ir a alcalinizar también, ¿no? Entonces también el sistema buffer actúa tratando de capturarnos. Entonces eso que les digo cómo actúa, lo vamos a ver en la siguiente lámina con las diferentes ecuaciones. Entonces ahí tenemos. Es como actúa. En el primero es cómo el sistema buffer actúa cuando ingresa un ácido fuerte, tipo ácido clorhídrico. Y en la segunda es cómo actúa cuando ingresa un álcali fuerte, tipo hidróxido de sodio. Entonces ahí pongamos, ingresa un ácido clorhídrico, se disociaría, estaría el ion hidrógeno libre y me acidificaría el medio. Pero este ácido clorhídrico inmediatamente se combina con parte del sistema buffer que está presente, que es el bicarbonato, el ácido con la sal, bicarbonato de sodio. ¿Y qué forma? Ácido carbónico, que es un ácido débil, que forma parte también del sistema buffer, y este cloro con el sodio que ha dejado y forma cloruro de sodio. Entonces,
este ion hidrógeno que formaba parte de un ácido fuerte, ahora forma parte de un ácido débil. Ha sido atrapado y ya no va a estar libre. Por lo tanto, no me va a variar el pH. Está presente en esa solución, pero no varía el pH, porque está atrapado. Entonces, ese es el papel del sistema buffer, ¿no? Atrapar esto. Ok, pero dijimos, bueno, ya entonces ya lo atrapó, ya para qué tanto complicación, ¿no? Si ya el sistema buffer está ahí y lo atrapó y ya. Pero no es así, es momentáneo. O sea, su regulación es momentánea, inmediata, como dicen, para salvar la situación, ¿no? ¿Por qué? Cuando el ácido clorhídrico se ha combinado con el bicarbonato y luego forma ácido carbónico más cloruro de sodio, ¿qué pasa? Ya no existe esto. Lo que existe es esto, porque esto se ha combinado y ha formado esto. Entonces eso quiere decir que el bicarbonato como bicarbonato de sodio ha disminuido su concentración y el ácido carbónico ha aumentado. Entonces uno disminuye y otro aumenta. Acuérdense de lo acá. Quiere decir que 27 miloequivalentes han disminuido, pero acá 1.34 ha aumentado. Entonces, si uno disminuye y otro aumenta, no van a tener una relación de 20. Entonces, el amortiguamiento ha sido instantáneo. Pero si esto continúa ahí, de todas maneras, esto me va a variar esto de acá. Entonces, ¿qué sucede? Entonces, esto aumenta y esto disminuye. Entonces, necesitamos disminuir esto. De tal manera que si este disminuyó, al disminuir esto, mantenga esa relación de 20 y pueda mantener el pH. Entonces ahí es el caso que les decía que a una persona le podíamos medir pH normal, pero bicarbonato no normal porque ha disminuido y el ácido carbónico también disminuido, no los valores normales. Bueno, y entonces esto es lo que ha aumentado y hay que disminuirlo. ¿Quién trabaja el ácido carbónico? Ya que llevaron respiratorio, ustedes saben muy bien. ¿Quién trabaja el ácido carbónico? El pulmón. Entonces ahí viene ya el papel del pulmón. Por eso decimos, todos están trabajando en coordinación, ¿no? Entonces ahí viene la segunda parte de la regulación, que es el pulmón. El ácido carbónico va al pulmón y el ácido carbónico, en el pulmón existe una enzima que se llama anhidrasa carbónica. Entonces, ¿qué es lo que hace la anhidrasa carbónica? Descompone el ácido carbónico en dos compuestos, que es el CO2, que es un gas, y el agua. Y tiene la posibilidad de que este CO2 lo elimine en la respiración. Entonces, en el caso de que haya un incremento de ácido carbónico que nos llevaría a una acidosis, va al pulmón, lo descompone en CO2 y este CO2 puede ser eliminado por el pulmón mediante la respiración. Es decir, si el pulmón tiene bastante CO2, ¿qué es lo que va a hacer? Va a ser aumentar la frecuencia de respiratoria, vale decir, va a hiperventilar. ¿Para qué? Para eliminar este CO2. Entonces, eso significa también tener un pulmón funcional, porque si ese pulmón no está funcional, está con fallas, no va a poder aumentar la frecuencia respiratoria y entonces el CO2 no podrá eliminarse, ¿no? Y de todas maneras se quedaría el CO2 y produciría una acidosis respiratoria. De todas maneras, porque el CO2 con el agua, también catalizado por esa misma reacción, se formaría en sentido contrario. Entonces teníamos una acidosis respiratoria. Entonces, inclusive, si bien en la ecuación anterior que hemos dicho es bicarbonato, dijimos, ¿no? Medimos a la persona pH, bicarbonato y ácido carbónico, en realidad, o sea, con fines en la práctica médica, no se mide ácido carbónico. Lo que se mide es presión de CO2, o sea, esto es lo que se mide. Entonces se mide bicarbonato y presión de CO2. Y como ya deben de saber por respiratorio, la presión de CO2 normal es de 40 milímetros de mercurio. Entonces, si hay más de 40 milímetros de mercurio,
quiere decir que hay más CO2 y entonces, ¿qué sucede? Es una acidosis de tipo respiratorio. Si hay menos de CO2, de presión de menos de 40 milímetros de mercurio, quiere decir que ha habido menos CO2 y nos lleva, por lo tanto, a un cuadro de una alcalosis respiratoria. Pues esto es lo que... Entonces, ya debemos, una persona, por ejemplo, asmática, una persona que tiene una obstrucción, no va a poder respirar en cualquier situaciones, no va a poder respirar normalmente y por lo tanto va a haber un acúmulo de CO2 y una tendencia a la acidosis respiratoria, porque se necesita esto. Entonces, pero una persona normal, digamos, bueno, va a eliminar este CO2 hasta que esta relación sea de 20 y mantenga el pH. Si ahí está esa situación en que a una persona le pueden medir el pH normal, pero esto, por ejemplo, en este caso disminuido, manteniendo la relación de 20. Bueno, ahora, este es el caso de que ingresara, por ejemplo, un álcali fuerte que me va a alcalinizar, no hace eficacia en alcalinizar, o sea, aumentar el pH. En este caso es el hidróxido de sodio. Entonces, ponemos como ejemplo, ¿no? Entonces, este reacciona también con el sistema Buffer, pero como es un álcali, una base, va a reaccionar con el ácido del sistema Buffer, y el ácido del sistema Buffer es el ácido carbónico. Reacciona y forma bicarbonato de sodio. Acá forma ácido carbónico y acá forma bicarbonato de sodio, más agua. Entonces, ¿qué pasa aquí? Igualito como lo ha amortiguado, pero si nosotros nos damos cuenta en la ecuación, acá ha disminuido el ácido carbónico para formar esto y ha aumentado el bicarbonato. Entonces, ahora, ¿a quién tenemos que bajar? Al bicarbonato. Debe disminuir para, en valores, los dos disminuidos mantengan esa relación de 20 que está en la ecuación y mantengan mantengan el pH. Entonces, ahora, ¿quién trabaja el bicarbonato? Ahí viene la otra parte, ¿no? Para que pueda disminuirlo. Ya no es el pulmón, porque el pulmón trabaja el ácido carbónico. Entonces, el bicarbonato lo trabaja el riñón. Entonces, este bicarbonato va a llegar en el plasma que se filtra, que produce el filtrado del riñón, y llega al túbulo renal, ¿no? Entonces, pero, ¿qué es lo que va a hacer? Ahí no se combina con nada, nomás que el riñón sencillamente lo filtra y lo elimina en la orina, alcalinizando la orina. Entonces, en un estado de alcalosis, generalmente las orinas son alcalinas. Acuérdense que les dije que la orina está entre 4.5 a 8 por el lado alcalino. Y que generalmente eran ácidas, pero en un estado de alcalosis va a estar cercano a 8. Ese es el valor. Entonces, ese es el riñón. Ahora, ¿qué otra cosa podríamos sacar de esta conclusión de aquí? Aparentemente, diríamos, bueno, está. Entonces quiere decir que si hay un ácido fuerte y vamos a una acidosis, lo trabaja el pulmón. Y si vamos a una alcalosis, lo trabaja el riñón. No es así. Hay más conexión. Está separado acá por cuestiones didácticas para explicar cada cosa. Pero el riñón puede ayudar al pulmón en casos. Por ejemplo, si hay una acidosis que no puede controlar la acidosis. También como el pulmón, como mecanismo compensatorio, puede ayudar al riñón. Entonces, ambos, digamos, pueden encontrarse. Bueno, esto es que me gustaría mejor ya, es el final de la primera parte, pero que yo creo que lo fuimos al final antes porque de aquí ya nomás sigue lo otro, de ver en el papel del riñón. Entonces, ya que nos hemos quedado ahí, ¿qué pasa con el riñón? Entonces volvemos a esta otra parte final que nos quedaba y vamos a la regulación renal del equilibrio ácido-básico. ¿Lo ven? ¿Están ahí? Ok. Entonces, decíamos lo que hablábamos. Entonces, ¿cómo el riñón? En este caso, nos compete hablar del riñón. Hemos dicho, el riñón puede eliminar el álcali, o sea, el bicarbonato, ¿no? Entonces, pero el riñón no solamente hace eso. ¿En qué forma el riñón contribuye a la homeostasis? Puede
excretar el bicarbonato. Lo que acabamos de decir, cuando el bicarbonato está elevado en el plasma y llega a través del filtrado. Entonces pasa de largo. Este sería el caso, ¿no? Pero también hay un bicarbonato que en ciertas situaciones se forma en la célula renal, como vamos a ver, y ese es el que se denomina el bicarbonato secretado. Entonces, la excreción de bicarbonato puede ser el bicarbonato que esté en el plasma y que le llega mediante el filtrado, en un estado de alcalosis, lo va a eliminar a la orina, o excretarlo en la orina, o puedes excretar también el bicarbonato que va a formar en la célula renal. Entonces hay un bicarbonato filtrado, que es el que viene del plasma, y hay otro que él puede en el riñón elaborar, ¿no? Entonces, en un caso, solamente puede excretar uno, puede excretar el secretado, o en ambos, dependiendo del estado. ¿En cuándo excretará bicarbonato? Cuando el organismo está en una alcalosis, tiene mucho bicarbonato. Entonces hay que bajar el bicarbonato para poder llevar a un pH normal. El otro mecanismo es que el riñón puede reabsorber bicarbonato. O sea, no solamente estamos entonces en ese plan de que puede excretar, sino hay situaciones en las cuales va a reabsorber bicarbonato. ¿Cuándo reabsorberá bicarbonato? O sea, en lugar de eliminarlo en la orina, no pasa a la sangre. ¿Y cuándo? Cuando hay una acidosis. Si hay una acidosis, entonces el organismo no le conviene eliminar bicarbonato, sino mandarlo a la sangre para amortiguar la acidosis, como compensación. Ya. Y la otra, entonces en este caso estaría ayudando en el caso de la acidosis, por eso le digo, no es solamente en la alcalosis que el riñón va a actuar eliminando bicarbonato, sino también en la acidosis, porque va a reabsorber bicarbonato. ¿Y cuál es el bicarbonato que generalmente reabsorbe? Es el bicarbonato, no el filtrado, el que viene por el plasma, sino el bicarbonato que va a formar en la orina, que es el secretado. Y la tercera cosa sería, la tercera manera sería, una manera de mantener el pH es excretando iones hidrógeno. ¿Y cuándo excreta iones hidrógeno? Y iones hidrógeno es ¿no? en estado de acidosis. Entonces, el riñón puede contribuir al mantenimiento del equilibrio ácido-básico de tres maneras. Excretando bicarbonato cuando hay una alcalosis. Reabsorbiendo bicarbonato cuando hay una acidosis. Y excretando iones hidrógeno cuando hay una acidosis. Entonces, en acidosis y en alcalosis. Ahora, si nosotros nos damos cuenta, esta excreción de iones hidrógeno, cuando hablamos de excreción, acuérdense, estamos hablando de la orina, lo que aparece en la orina, ¿no? En la orina, estos iones hidrógeno se pueden evaluar y evaluar qué cantidad de iones hidrógeno está eliminando el riñón en determinado momento. ¿Y cómo se encuentran estos iones hidrógeno en la orina? En la orina se encuentran como iones hidrógeno libres, como iones hidrógeno fosfatados y como iones hidrógeno amoniacales. Entonces son tres formas que aparece ese ion hidrógeno que elimina en un estado de acidosis, lo podemos encontrar como ion hidrógeno libre. ¿Y qué hemos dicho que da el ion hidrógeno libre? Una solución, perdón. No queda el ion hidrógeno libre. Si se da aumenta los iones hidrógeno. La concentración de iones hidrógeno, por lo tanto, da el pH. Entonces, el pH de la orina depende de los iones hidrógeno libres. ¿Y los iones hidrógeno libres de dónde provienen? De los ácidos fuertes. Entonces, si se han formado en la luz tubular ácidos fuertes tipo ácido clorhídrico, tipo ácido sulfúrico, sobre todo ácido clorhídrico, estos van a ir a la orina y van a estar libres. Y estos principalmente son los que van a dar el pH de la orina. Ese pH que va de 4.5 hasta 8 está dado por los iones hidrógeno libres. Después tenemos los iones hidrógeno fosfatados. Ya hemos dicho,
que el fosfato es un sistema, es un buffer. Por lo tanto, hay otros iones que no se van a unir, no van a formar ácidos fuertes, sino van a unirse con el fosfato que se encuentra en la luz tubular. Entonces, esos van a ir como ácidos, van a formar como ácido fosfórico y son los denominados iones hidrógeno fosfatados. O sea, no están libres, no me van a dar el pH, pero sí aumenta la concentración de ácido fosfórico, por lo tanto aumenta la acidez de la orina. Entonces, son los iones hidrógeno fosfatados. Y hay otro grupo de iones hidrógeno que se unen con el amoníaco, ¿no? Y forman radicales de amonio. Y ese amoníaco viene principalmente del metabolismo de los aminoácidos de la célula renal, que deja libre este amoníaco a la luz tubular y entonces atrapa un ion hidrógeno, lo une, forma radical amonio y de aquí se une con el cloro y forma el famoso cloruro de amonio, o sea, una sal de amonio. Por eso se llaman iones hidrógeno amoniacales. Entonces, el riñón elimina los iones hidrógeno para bajar la acidez. Ahora, ¿cómo aparecen en la orina? Ya, unos libres, porque se unieron con cloro o con sulfato y formaron ácidos fuertes y dan el pH. Otros se unieron con el fosfato y me dan los iones hidrógeno fosfatados. Y otros se unieron con el amoníaco y me dan los iones hidrógeno amoniacales. Esas son las tres formas en que aparece en la orina. Entonces aquí vemos la célula renal. Vemos, esta es una célula del túbulo proximal, por ejemplo, una célula renal. Y acá existe otra célula y acá está la luz tubular, o sea, donde viene el filtrado, donde se va formando la orina, y acá está el intersticio, o sea, lo que va a dar hacia los vasos sanguíneos que circulan al riñón. Entonces, ¿qué hemos dicho? Cuando hay mucha acidez, por ejemplo, llega un ácido, se forma bastante ácido carbónico, ¿no? Va al pulmón y se forma, el ácido carbónico es sometido a la anhidrasa carbónica y aumenta la concentración de CO2. Entonces, y el pulmón, por más que trabaja, pongamos, no puede eliminar este CO2 excesivo. Entonces el riñón como que le ayuda. Pero el CO2 es un gas y no le puede decir, dame el CO2 y yo lo elimino, porque el riñón no elimina gases. Entonces, ¿qué dice? Dame el CO2, yo en la célula lo transformo a algo que sí puedo manejar y lo elimino en la orina. ¿Y qué es ese algo que lo puede manejar? El ion hidrógeno. O sea, ese CO2 va a combinarse, va a haber unas reacciones dentro de la célula renal y va a dar origen a iones hidrógeno, que son los que van a aparecer en la orina, como lo que hemos dicho. Ese ion hidrógeno lo elimina hacia la luz tubular y entonces ahí es donde va a unirse o con cloro, o con fosfato, o con amoníaco, ¿no? Y va a aparecer en la orina. Ahora, ¿cómo se forma ese ion hidrógeno a partir de CO2? Es lo que vamos a ver en esta célula. Bien, vieron, ve. Acá puede venir a través de, como se ha formado bastante CO2, puede venir a través del filtrado CO2, ingresa a la célula. Pero también el CO2 puede venir por el intersticio. Entonces, la cosa es que aumenta el CO2 dentro de la célula y hace la reacción contraria que hizo en el pulmón. Acuérdese que en el pulmón, ¿qué hizo? Ácido carbónico desdoblado en CO2 más agua. Y ahora CO2 más agua forma ácido carbónico. O sea, todo lo contrario. Y está catabolizado por la misma enzima, que es la anhidrasa carbónica. Entonces, CO2 más agua, anhidrasa carbónica, forma ácido carbónico, y luego este ácido carbónico no se queda ahí, eso sí. Ahí viene cómo es que lo convierte a ion hidrógeno, ¿no? Se desdobla en ion hidrógeno y ion carbonato. El ion hidrógeno sale a la luz tubular, ¿vieron? Y es ese que se va a unir, ya sea con el cloro, ya sea con el fosfato, o sea con el amoníaco. ¿Ya? Pero también forma algo, forma radicales, estos se componen ion hidrógeno y ion carbonato. Entonces, este carbonato
pasa a la sangre, o sea, se reabsorbe. Acuérdense que yo les dije, hay un bicarbonato que viene del filtrado y otro que se forma en la célula renal. Este es el que se forma en la célula renal. ¿Por qué? Porque a la larga se reabsorbe iones bicarbonato y se va reabsorbiendo sodio y a la larga lo que está mandando a la sangre es bicarbonato de sodio. A partir de CO2 ha hecho todo esto, ¿no? Entonces, cuando hay una acidosis, miren, doble función de amortiguaje del riñón, trabajo riñón. Cuando hay una acidosis respiratoria que se forma bastante CO2, coge ese CO2, hace esta ecuación, elimina ion hidrógeno a la orina, bajando la acidez, y a su vez también manda a la sangre bicarbonato de sodio para amortiguar, o sea, doble amortiguación. Le manda bicarbonato para que amortigue la acidosis y le quita iones hidrógeno. Entonces, aquí tenemos la doble amortiguación. Entonces, ahí tenemos. Ahora, esto es lo mismo, en todas las células va a formarse esto. CO2 más agua, anhidrasa carbónica, ion hidrógeno y ion bicarbonato. El ion hidrógeno hacia la luz tubular donde se está, hacia la orina, y el carbonato que va a formar, aquí no está el sodio, pero en realidad es bicarbonato de sodio, porque acá también lo manda hacia el líquido intersticial y luego hacia los vasos sanguíneos. O sea, lo reabsorbe. Reabsorbe bicarbonato y manda ion hidrógeno. Por cada ion hidrógeno que elimina, digan, está formando un bicarbonato, eso, o sea, hace un ion hidrógeno, un bicarbonato. Entonces quiere decir que si yo puedo cuantificar cuánto ion hidrógeno hay en la orina, ha formado, también sería igual a la cantidad de bicarbonato que no aparece en la orina, pero que deducir que esa misma cantidad de bicarbonato ha reabsorbido. Por ejemplo, si me dicen, en la orina el riñón ha eliminado, por decir una cantidad, ¿no? 20 miliequivalentes por litro de ion hidrógeno. Entonces, ¿cuánto de bicarbonato habrá formado? Yo ya sé que si es 20 miliequivalentes, también te ha tenido que formar 20 miliequivalentes que lo ha mandado hacia la sangre, lo ha reabsorbido. Pues eso es. Ahora, como decía en la anterior, antes de pasarme, este ion hidrógeno es el que, por ejemplo, aquí se puede unir con el cloro, que puede venir de la célula, pero también puede venir de la luz tubular por cloruro de sodio, ¿no? Y entonces, ¿qué es lo que va a formar? Ácido clorhídrico. Y es un ácido fuerte. Entonces, siempre va a estar este ion hidrógeno en la orina, va a ir hacia la orina libre. Y este es el que me va a dar el pH de la orina. Ahora, acá, igual se ha formado CO2 más agua, anhidrasa carbónica, ácido carbónico, ion hidrógeno, ion carbonato. Ion carbonato hacia el interior reabsorbido, ion hidrógeno para ser eliminado. Pero en esta vez, por ejemplo, está el otro caso que hemos dicho. No se une con un ácido fuerte, sino con un ácido débil, ¿no? Viene con el fosfato. Me va a formar fosfato, ¿no? Los iones hidrógeno fosfatados. Entonces eso se va acá hacia la orina. Entonces, quiere decir que esto no va a estar libre, por lo tanto, no, este ion hidrógeno no me va a dar el pH, pero sí me da la acidez de titulación, que se denomina como titulacidez, ¿no? La acidez de la orina. Esa es la otra forma, ¿no? Y aquí está, por ejemplo, aquí se ve a la larga el ion hidrógeno y este bicarbonato que lo forma en la célula renal está reabsorbiendo bicarbonato de sodio. Doble amortiguación. Ahora acá, lo mismo, esta misma, pero este ion hidrógeno se une al amoníaco y este amoníaco viene de la célula renal del metabolismo de los aminoácidos. Uno de los aminoácidos que aporta bastante para la formación del amoníaco es la glutamina. Entonces, mediante la acción de la glutaminasa forma bastante amoníaco y este se une y forma el radical amonio. Este radical amonio se puede unir con el cloro y forma la sal de amonio, cloruro de amonio. Entonces, estos son los iones hidrógeno amoniacales que dice. Entonces, ya tenemos iones hidrógeno libres, los que se unieron al cloro, por ejemplo, y dieron el pH. Iones hidrógeno fosfatados, lo que me da la acidez de titulación. Y los iones hidrógeno amoniacales que se unieron, que formaron el amonio, radical amonio y se unieron con el cloro. Entonces, son las formas en que aparece en la orina. Ahora,
quizás antes de pasar a esto, podríamos decir que son las tres formas que aparecen, ¿no? Sin embargo, si nosotros, si yo les dijera, sumen ustedes y díganme cuántos iones hidrógeno ha eliminado el riñón en la orina. Entonces ustedes me buscarían cuántos iones hidrógeno harían libres. Y que como me da el pH, pues voy a ver cuál es el pH que tiene. Y el pH y para saber la concentración de iones hidrógeno del pH es el antilogaritmo del pH. De ahí saco la concentración. Luego, por ejemplo, una orina, pongamos que tenga un pH que me dicen que siempre es ácido, la doctora, entonces, bueno, será pues 5, pongamos, o 6. Entonces, pongamos 6. Entonces dice pH 6. ¿Qué concentración de iones hidrógeno tiene? Entonces digo, la concentración de iones hidrógeno igual es el antilogaritmo de 6. Y el antilogaritmo de 6 es 10 a la menos 6. O sea, 0.000006. Miren esa cantidad, muy pequeña, ¿cierto? Ahora, la otra cosa, tendría que considerar eso. La otra cosa que me han dicho que son los iones, me dan fosfatados, que es que me da la acidez de titulación. Entonces tengo a titular esa orina, es decir, con un álcali y ver cuánto hay de ácido titular. Ahí tendría tantos miliequivalentes de ácido titular. Y luego tendremos los iones hidrógeno amoniacales. Yo tendría que medir, por ejemplo, qué cantidad de amoníaco, de cloruro de amonio hay, perdón, y luego deducir que ahí del cloruro de amonio hay un ion hidrógeno que lo ha tamponado y tener la cantidad de miliequivalentes. Y sumaríamos, la lógica me dice que sumado los tres. Sin embargo, normalmente no se suman los tres, solamente el que aporta es el fosfato y los iones amoniacales. Porque los iones hidrógeno libres, a pesar que me dan un valor tan como es el pH, es muy pequeña la cantidad. Acuérdense, les digo, si el pH es 6, es 10 a la menos 6. Entonces 0.006. Entonces es agregar a la suma del fosfatado con el bicarbonato, agregarle ceros que no tienen lógica. Entonces, generalmente se va entre fosfatados y amoniacales, en una proporción de 60-40. Entonces, 40% de fosfatados y 60% de amoniacales. Eso generalmente se da. Y lo otro, prácticamente en la suma, se anula, ¿no? A pesar de que da un pH como es el pH, un valor como es el pH. Entonces, ahí, por eso es que, entonces, veamos en una orina, cuáles serían los datos que me darían en un estudio de equilibrio ácido básico, cuáles son los datos que me da los valores de orina, ¿no? Por ejemplo, una orina normal, entonces si me da estos valores, no me va a decir iones hidrógeno libre, ni iones hidrógeno fosfatados, sino me dice ácido titulable 20 nanomoles por día. Amonio excretado 40 nanomoles por día. Me dice bicarbonato excretado 1 nanomol por día. Y luego me dice el pH urinario es 6. Entonces, si yo les digo, les presento unos valores así, y les digo, ¿cuál es la cantidad de iones hidrógeno libres? Ah, ya ustedes saben que los libres dan el pH, entonces tengo que venir acá. El pH es 6. Entonces, ¿cuál es la concentración de iones hidrógeno libres? Y la concentración es igual al antilogaritmo del pH. Entonces sería el antilogaritmo de 6, lo que hemos dicho, 10 a la menos 6. Si fuera 5, 10 a la menos 5, ¿no? Ya, con eso es el dato. Ahora, si yo les digo, ¿cuál es la concentración de iones hidrógenos fosfatados? Ah, ahí no me dice nada de fosfatados, pero sé que los fosfatados dan la acidez de titulación. Entonces está aquí. Aquí dice ácido titulables 20 nanomoles por día. Ah, entonces los iones fosfatados son 20 nanomoles por día. Y si yo lo digo, iones hidrógeno amoniacales, bueno, acá está más explícito, ¿no? Pues yo veo amoníaco excretado, entonces cantidad de iones amoniacales que existen en la orina es 40 nanomoles por día. Entonces siempre los amoniacales son más que los
fosfatados. Ya. Ahora, me dice que normalmente en la orina hay 1 nanomol por día de bicarbonato. Y yo les pregunto ahí, borrando todo esto, digo, ¿qué cantidad, si yo le digo, le doy el ácido titulable, el amoníaco y el pH? Y le digo, ¿qué cantidad de bicarbonato el riñón ha reabsorbido? ¿De dónde? Pero si aquí nomás me dice el excretado, ¿cuánto? Ah, ¿se acuerdan que yo les dije, les he explicado, por cada ion hidrógeno que elimina, hay un bicarbonato que forma también? O sea, el equilibrio forma un ion hidrógeno y un ion bicarbonato. Entonces, quiere decir, ¿cuántos encontramos en la orina? De iones hidrógenos, 20 como ácido titulable, 40 como amoniacales, son 60 nanomoles por día, y aquí serían 0. Por eso le decía que no se suma, ¿no? Porque serán 60.00006. Entonces se elimina. Nomás la suma va a ser entre estos. Entonces, ¿cuántos iones hidrógeno ha formado el riñón que lo ha eliminado en la orina? 60 nanomoles por día. Y como va 1 a 1, quiere decir que si 60 nanomoles por día está excretando el riñón y la orina de iones hidrógeno, también ha formado 60 nanomoles por día de bicarbonato. Ya, de esos 60 que ha formado, en la orina hay 1 nanomol por día de bicarbonato. Entonces, quiere decir que de esos 60, como ha excretado 1, ha reabsorbido 59 nanomoles, ¿no? Entonces, 50, por eso es que dice de bicarbonato añadido al cuerpo, significa reabsorbido. Entonces, ahí tenemos, acuérdense, 40 más 60 ha formado 60 nanomoles de iones hidrógeno que está excretando. Si ha formado 60 nanomoles, también ha formado 60 de bicarbonato. Y como en la orina encontramos 1 nanomol, quiere decir 60 menos 1, 59 nanomoles lo ha reabsorbido. Y esto me da el pH, los iones hidrógeno libres. Si el pH urinario es 6, quiere decir que los iones, el antilogaritmo de 6 viene a ser 10 a la menos 6, que es la concentración de lo que es los iones hidrógeno libres. Ahora, esta es una orina que está de una persona en alcalosis. Imagínense ustedes, en alcalosis, una persona que se encuentra en un estado de alcalosis, el organismo eliminaría acidez. No puede eliminar acidez, porque todo el ácido lo necesita para amortiguar la alcalosis en el organismo, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que eliminaría? Solamente lo que elimina es alcalinidad, como en este caso bicarbonato, ¿no? Entonces, primero, ¿cuál es la característica de una persona que esté en alcalosis? Mirarle su orina, cuál es el pH de la orina. Hemos dicho que el pH de la orina va de 4.5 a 8. ¿Y qué vemos acá? Un pH 8, una orina alcalina. Entonces, esa persona está en alcalosis. Y vemos acá, ácido titulable, 0. Amoníaco excretado, 0. ¿Qué es lo que encontramos? Imagínense, en una orina normal era 1 nanomol por día. Ahora tenemos 80 nanomoles por día de bicarbonato que está haciendo. O sea, totalmente 80. Esto estén dando cuenta en el caso de una alcalosis. Ahora, ¿cuál sería una orina en acidosis? Primero el pH. Hemos dicho bien cercano a 4.5, que es el valor bien ácido, ¿no? 4.6. Entonces, ¿qué hay con el 4.6? Vamos a tener que, tenemos ácido titulable, miren, eran 20, 40, miren, ahora ha subido a 40 nanomoles por día. Está eliminando más ácidos. Amoníaco está a 160 nanomoles por día. Entonces está eliminando toda la cantidad de acidez. Entonces, de iones hidrógeno, unos se han formado parte se han unido con fosfato y otros se han unido con el amoníaco, ¿no? Entonces, ha aumentado la cantidad de iones hidrógeno que está eliminando en un estado de acidosis. En un estado de acidosis normal era 1 nanomol por día, pues en un estado de acidosis ni el 1 porque lo necesita, ¿no?
Entonces, si yo en este caso les digo también qué cantidad está reabsorbiendo de bicarbonato, sin darle nada más, tú dices, ah, acá está. Si está eliminando 40 más 160 de iones hidrógeno, significa 200 nanomol por día. Entonces quiere decir que también el riñón ha formado 200 nanomoles por día de bicarbonato. Como no hay nada en la orina, quiere decir que sus 200 nanomoles por día los ha reabsorbido. Entonces, ahí se da uno cuenta solamente viendo la orina. Bueno, estas son alteraciones del equilibrio ácido básico, ya que seguramente también ustedes lo conocen, en el caso de la acidosis respiratoria, cuando hay saben que si hay trastornos, si hay aumento o disminución del ácido carbónico, se denominan trastornos respiratorios. Y si hay un aumento o disminución del bicarbonato o de otros compuestos que van a dar alcalosis metabólica, no se denomina alcalosis renal ahí, ¿no? Sino alcalosis metabólica, porque no es solamente el bicarbonato, sino a veces otras sustancias que pueden también llevar hacia el estado de una alcalosis. Entonces, los trastornos respiratorios son fundamentalmente por el CO2. Cuando hay una acidosis, aumento de CO2. Cuando hay una alcalosis, disminución de CO2. Y cuando hay una acidosis, hemos dicho, hay un aumento de CO2. ¿Cuándo aumenta el CO2? Cuando ese pulmón no elimina todo el CO2 de la sangre. ¿Qué situaciones patológicas hay en esto? Cuando hay una lesión en el centro respiratorio, una persona que sufrió un accidente y la lesión en el cerebro del centro respiratorio no puede respirar, a hipoventilación puede llevar a una acidosis respiratoria. Cuando hay una persona que hay una obstrucción de las vías respiratorias, por ejemplo, una persona se atraganta o los niñitos a veces en las vías respiratorias ingresan canicas y entonces hay una obstrucción de la vía respiratoria, es todo ahí tenemos. En la neumonía es una forma también de obstrucción, ¿no? Porque la flema, todo eso va a obstruir y entonces hay una obstrucción. El asma también, ¿no? Por vasoconstricción, entonces ahí no hay también. Y la disminución de la superficie de la membrana pulmonar, por ejemplo, cuando una persona ha sufrido una operación del pulmón, ¿no? Ahí. Y en el caso de la alcalosis respiratoria es todo lo contrario. Hay una hiperventilación que disminuye el CO2. Una persona con alteraciones psicológicas, o una persona también cuando está, por ejemplo, con una cólera y tiene algo y entonces comienza a tener unos estados de acaloramiento, entonces comienza a hiperventilar y esa hiperventilación lo puede llevar a una alcalosis respiratoria. Y el trasladarse a la gran, cuando uno sube, digamos, a la sierra, por ejemplo, a grandes alturas, debido a la disminución parcial del oxígeno, a presión barométrica, disminuye la presión del oxígeno y por lo tanto se ve obligado a hiperventilar. Entonces, esa hiperventilación lo lleva a una alcalosis respiratoria. Esa alcalosis respiratoria es lo que forma parte también de lo que denominan soroche, ¿no? Con dolor de cabeza, ¿no? Todo, porque ahí debido a esa disminución de CO2. Y el ejercicio, ¿no? También cuando uno hace ejercicio, hiperventila, elimina CO2, disminuye el CO2, lo lleva también a una alcalosis respiratoria. Estos son ejemplos clásicos que deben haberlos visto en cuanto a la función respiratoria. Y en metabólicos son los que manejan el bicarbonato y manejan el riñón, ¿no? Y también, por ejemplo, y hay otras situaciones, por ejemplo, en el caso de una diarrea, cuando hay una diarrea, como les he dicho, se elimina el líquido del intestino. Entonces, el líquido intestinal es alcalino. Entonces, al eliminar alcalinidad, el organismo se puede ir hacia una acidosis. En las uremias, esto ya, y en la diabetes mellitus, porque se producen, ¿qué? Porque se producen producción de ácidos, como el ácido acetoacético. Por eso dicen metabólicos, ácidos producto del metabolismo, ácidos orgánicos que se producen, ¿no? Entonces, el producto del metabolismo puede llevar a una acidosis metabólica. Y en una alcalosis metabólica tenemos la pérdida de ácido clorhídrico por el vómito, ¿no? Cuando la persona vomita, generalmente vomita acidez, ácido clorhídrico, ¿no? Y entonces se queda el organismo en un estado de alcalosis, ¿no? Porque está vomitando ácido. Y la ingesta excesiva de medicamentos alcalinos, hay personas
que viven tomando medicamentos para su gastritis, ¿no? Y a veces exageran, ¿no? Entonces puede llevar esto a una alcalosis metabólica. Y el exceso de aldosterona. La aldosterona es una hormona que actúa, que es producida por suprarrenales y actúa a nivel renal, del túbulo renal, se acordarán. Y esta aldosterona tiene que ver con la reabsorción de sodio, la secreción de potasio, pero también secreta iones hidrógeno. Entonces, cuando hay exceso de aldosterona, por ejemplo, puede haber un tumor en las suprarrenales o puede haber una estimulación mucha de la aldosterona. Entonces, ¿qué es lo que hace? Está bien, retiene más sodio, elimina potasio, pero también elimina iones hidrógeno y entonces elimina acidez y puede llevar al organismo a un estado de alcalosis. Ok, entonces, y por último terminaríamos aquí y quizá, no sé si habrán visto en esta presentación, de todas maneras, este cuadrito, ¿no? Que resumen todo si ya lo conocen de repente, ¿en dónde está? Pues aquí todo esto que hemos hablado, ¿no? Hemos dicho que para una sangre arterial, si podemos medir el pH, encontrarlo pH normal, bicarbonato normal y presión de CO2 normal, y es normal. Pero podemos encontrar pH normal con bicarbonato y la presión de CO2 alterada, pero manteniendo la relación de 20, y entonces ahí sucede que decimos que está normal, pero compensado. Pero podemos encontrar el caso de aumento mayor de 7, del valor, ¿no? Normal. Entonces es una acidosis, o perdón, menor, y o un mayor es una alcalosis. Entonces, cuando hay un estado de acidosis o alcalosis, ustedes saben que tenemos que saber de qué tipo es, o es una acidosis de tipo respiratoria o una metabólica, o sea, una acidosis producto del metabolismo se ha manejado prácticamente por el riñón, que es lo que dice, y esto por el pulmón. Si es una acidosis respiratoria, tiene que ver con la presión de CO2, bicarbonato, o sea, con la presión de CO2. Entonces, si la presión de CO2 está elevada, o sea, quiere decir que hay un problema que no ha podido hiperventilar y el problema es respiratorio. Y ya se queda como acidosis respiratoria que hay que ver. Pero si la presión de CO2 no es el problema, sino que es una disminución del bicarbonato, entonces el problema es una acidosis de producto metabólico porque hay una disminución de metabolismo y el problema está en el riñón o en alguna enfermedad, una patología que está produciendo algo que produce esta acidosis metabólica, o ácidos orgánicos que están produciendo. Entonces tenemos ahí. Y igualito en la alcalosis, ¿no? Si hay una alcalosis, hay que ver si es respiratoria, sería una disminución de la presión de CO2, menos de 40, entonces sería ahí por hiperventilación, ¿no? Pero si no es el caso, entonces significa que hay una alcalosis porque hay un aumento de bicarbonato, o aumento por debido al metabolismo, se llama metabólica. Ahora, ¿qué es esto? Eso es compensación, o sea, normalmente, fisiológicamente esperamos que si hay una acidosis respiratoria, ahí el riñón ayude al pulmón a normalizar esa acidosis. Entonces, ¿cómo no lo ayuda? Lo hemos visto, reteniendo bicarbonato y eliminando iones hidrógeno, o sea, retiene bicarbonato. Esa es su ayuda para amortiguar esa acidosis. Entonces, se supone que los valores de bicarbonato deben estar elevados. Eso es su compensación. Ahora, si la acidosis es metabólica, o sea, ¿qué es lo que debe de hacer el pulmón? El que debe compensar es el pulmón. Entonces, el pulmón, ¿qué es lo que debe de hacer? Si hay una acidosis metabólica. Al contrario, hiperventilar para disminuir una acidosis también, entonces ahí ayuda. Igualmente también la alcalosis. Si la alcalosis es respiratoria, o sea, la compensación renal no va a ser retener bicarbonato porque aumentaría la alcalosis, entonces se supone que el riñón va a eliminar más bicarbonato en la orina para bajar la alcalosis. Y la compensación en el caso de que sea metabólico, si hay una alcalosis de tipo metabólico, entonces ¿qué hace el pulmón? El pulmón retiene, o sea, aumenta los valores de CO2, hipoventila para retener este CO2 y amortiguar. Pero esta es compensación fisiológica. O sea, si se supone que esto ocurre en una persona que tiene su riñón o su pulmón bien.
pero generalmente las alteraciones del equilibrio ácido-básico ocurren en personas que son pacientes con enfermedad, ¿no? Y generalmente con múltiples problemas que no tienen tampoco su función renal bien, por ejemplo, una acidosis, un diabético, por ejemplo, no tienen tampoco la función pulmonar muy bien, todo, entonces generalmente no se produce esa compensación. Entonces ahí se pueden producir inclusive los denominados trastornos mixtos. Entonces eso es lo que... Entonces veamos, acá con lo que han enterado del riñón ya es la regulación final. Una regulación que se produce con ambos, ¿no? Entonces, bueno, eso es lo que creo que teníamos que hablar, que no habíamos hablado nada en cuanto al pH, a la regulación. Si hay alguna pregunta o alguna duda. Sí, Vicente Yamil, sí. Doctora, muy buenas noches, ¿qué tal? Buenas noches. Disculpe, entonces, justo hablando del tema de alcalosis, ¿no? Si nosotros quisiéramos reconocerlo en un paciente, ¿de qué manera podríamos hacerlo? O sea, por ejemplo, un síntoma, ¿no? Si en la alcalosis se va a dar bueno, va a haber retención de sodio, o sea, podríamos decir que va a haber, por ejemplo, retención de líquidos en el cuerpo, ¿no? Me gustaría saber de qué manera, pues, nosotros, así a grandes rasgos, o bueno, evaluando un paciente, podríamos tener sospechas de que, bueno, está teniendo problemas, bueno, a nivel renal, en este caso. Digamos, a nivel renal, el pH se da, o sea, todos los tres podrían, digamos, coadyuvan a que el pH sea normal. Entonces, no hay una separación de que solamente a nivel renal podríamos ver si el pH está alterado. Ahora veamos a ver qué es lo que está produciendo, qué es lo que produce, qué es lo que está originando. O sea, el pH está alterado y puede estar alterado, o sea, es una medida por ejemplo, de ver la medición y luego ver qué cosa es lo que está ocurriendo, o sea, qué es lo que más va a si es una alcalosis, por ejemplo. Entonces, pero puede ser respiratoria o puede ser de producto también metabólica, ¿no? Entonces hay que ver otros componentes, porque no solamente intervienen ahí, para ver qué es lo que está sucediendo, porque diferentes situaciones, ya les decía, por ejemplo, puede ser solamente renal, porque de repente el riñón está mal, ¿no? Y entonces el riñón es el que está, hay una falla renal y esta falla renal nos va a llevar pues a que su participación en el equilibrio del ion hidrógeno no esté ocurriendo bien. Pero no es solamente función de decir, depende solo del riñón o depende solo del pulmón. Depende de los tres, como hemos dicho, depende de los tres. Ahora, si hay una falla renal, si ya se sabe, digamos, por niveles que generalmente no solamente ion hidrógeno lo van a hacer, por ejemplo, niveles de creatinina y todo, ya se sabe que ese riñón tiene una falla, es lógico saber que esa célula renal no va a producir una buena regulación, digamos, del pH, ¿no? Es lógico saberlo, ¿no? Ahora, si digamos, el problema es más bien de todo respiratorio, ¿no? Si además de eso se dan otros signos respiratorios, entonces ya sabemos muy bien que efectivamente esto va a ser, está más que todo dado por problemas respiratorios, ¿no? Pero el pH es ya les digo, de todos los tres componentes que da, y que cualquiera de ellos que falle va a fallar en la regulación general. Ahora, no solamente se da, como les digo, por un solo elemento. Mide pH, por eso se mide pH, se mide bicarbonato, que si el bicarbonato hay una alteración, digamos, está relacionado más con la función renal, y se mide también la presión de CO2. Entonces, si la presión de CO2 es la que está, digamos, es la que vemos alterada solamente, entonces es cuestión respiratoria, ¿no? Entonces eso ya indica, digamos, en un estudio del equilibrio ácido básico se hacen esos dos componentes, ¿no? Uno de ellos, como decía, la presión de CO2 que te di, indica que por ahí hay algo, y la otra hizo sumado a otras pruebas
porque generalmente no es solamente un inicio, ¿no? Hay diferentes alteraciones, que eso generalmente se evalúa más en las unidades de cuidados intensivos, en donde no, se hace, no solamente se hace el pH, se hace también electrolitos, ¿no? Se hace electrolitos, se hace bicarbonato, se hace todo para ver qué otra cosa hay, ¿no? Entonces eso indica si el problema es renal, si el problema es respiratorio, ¿no? No solamente puede ir por un solo, sino una sola cuando se hace. Pero lo fundamental en un tipo de análisis es, como les digo, el bicarbonato y la presión de CO2. Entonces eso les va a indicar, pues, uno, ya sabemos que es la presión de CO2 gobernada fundamentalmente, hay un problema respiratorio y si la alteración, digamos, es en cuanto a bicarbonato, pues está más hacia un problema renal. Pero no se da solo, se da además con otros componentes, ¿no? Y si mal no recuerdo, creo que no sé si les habré mostrado en que hay ciertos, cuando se hace el estudio del equilibrio ácido básico, se estudia también, como le decía, los cationes y los anions, fundamentalmente, pero no todos, sodio, que es el bicarbonato, que es fundamentalmente, y el cloro, ¿no? Que esos son los que... y hay lo que se denomina la brecha aniónica, que te indica inclusive hacia dónde, en el caso de una acidosis, qué tipo podría ser y en diferentes situaciones pudiera orientar, que es sodio menos la suma de lo que es el bicarbonato y el cloro, ¿no? Entonces, y todo eso es lo que se denomina la brecha aniónica, que es representa todos los aniones que no son medidos. Y según eso, debe haber un equilibrio entre cargas negativas y cargas positivas. Y según eso, digamos, orienta qué es lo que está más dando, como para ver hacia dónde se orienta, digamos, es la acidosis, ¿no? Y es más o menos orienta para designar qué problemas se está dando caso. Si está, por ejemplo, si es una acidosis respiratoria, si es una acidosis diabética, ¿no? O inclusive si es también una acidosis producida muchas veces por tóxicos, ¿no? Porque en la intoxicaciones por diferentes elementos puede llevar a una acidosis que puede conducir inclusive hacia la muerte, ¿no? Entonces no es solamente eso lo que como le digo, se analiza en conjunto de otros electrolitos, de los electrolitos fundamentales que son sodio, digamos, el bicarbonato que te va a dar y también el cloro, ¿no? Que también interviene. Entonces con eso orienta, digamos así. Pero no podemos decir solamente esto va a ser exclusivo. No sé si... No sé si te he respondido o quieres alguna... No, sí, no, sí, doctor, está todo claro. O sea, antes de hacer un análisis, pues tendríamos que ver el trasfondo, ¿no? Qué cosa está ocurriendo en sangre, qué cosa está, o sea, relacionada O bueno, a sea, un temperatura. estudio del equilibrio ácido básico te lleva a eso, pues, o sea, no es solamente pH, sino Sí, también cómo está el bicarbonato y cómo está el CO2, y fundamentalmente qué hemos visto ahí. Entonces, el bicarbonato te va a dar una idea también de qué es el representante, digamos, de lo que está pasando a nivel del renal, ¿no? Y el ácido también, y la presión de CO2, que es lo que está procesando, eso da. Pero además de eso, también los electrolitos también van a influir por esto de que debe de haber un equilibrio entre cargas positivas y cargas negativas. Entonces ahí te sale hacia dónde, digamos, se dirige. No sé si tengo acá, no creo que tenga acá ese, o lo presenté o no lo presenté, ¿no? Justamente para indicarle lo de la acción. Pero además es un estudio conjunto, como les digo. Y además de eso también, cuando se encuentra un pH alterado, lo primero hay que ver, o sea, cómo está la función, el riñón.
y un análisis de creatinina te puede determinar efectivamente cómo está la función renal, ¿no? Entonces, si realmente vemos bicarbonato y tenemos una creatinina disminuida, y se indica que hay una insuficiencia renal. Entonces, es el riñón responsable de esas alteraciones, ¿no? Como también si podemos encontrar alteraciones pulmonares, ¿no? Eso ya, pues, mediante estudios ya de espirometría y todo podrían indicar, ¿no? Entonces, lo primero es ver eso. Entonces, no es una cosa que te va a dar, ¿no? Sino un conjunto de estudiar qué es lo que está ocurriendo ahí. Ok, ¿alguna otra? Bueno, ya no los entretengo más entonces. Ya ¿cuándo ha quedado? Me preocupaba a mí mucho de lo del examen. ¿Dónde está Romina? Romina, no sé. ¿Tienen fecha examen? Sí. ¿Tienen fecha? ¿Mm? ¿Cuándo? Ah, 19. Lo dan conjunto con otro, creo, ¿no? Ah, 3. Ah, ya, ya, o sea, ya. Sí, sí, pues a mí me llamó, decía, no, no me han dicho nada del examen, ya, entonces ya, bueno, ok, ya, ya, sí, sí, sí. Ya, correcto. Entonces, si hay alguna pregunta o decir una cosa, pues si no, ya saben a través de mi correo, si no a Romina ya les indica. Bueno, si no hay nada más, entonces damos por concluida esta clase que falta. Ya. No,